Vengo a cantar para aquel que dice que ya en Dios no cree, que ha pasado de moda, que muy viejo está, que es mejor vivir sin Dios ni ley. Vengo porque sé muy bien que en el mundo actual te puedes perder, disfrutas de dinero, poder y placer, corrompes el alma y destruyes tu fe. Estimados hermanos, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a que nos acompañen en las enseñanzas del curso del poder de la fe y la oración de intercesión en el Nuevo Testamento. Hoy meditaremos la enseñanza. La oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias. Cree en Dios, y no te arrepentirás. Cree en Dios, solo Él te salvará. Cree en Dios, y no te arrepentirás. Queridas hermanas y hermanos, nuevamente oramos a Dios por todas y todos ustedes. Bendiga a Dios sus familias, sus comunidades eclesiales, sus grupos apostólicos, sus comunidades educativas, sus comunidades parroquiales. Bendiga a Dios sus comunidades diocesanas. Bendiga a Dios sus empresas. Bendiga a Dios su profesión, su vida, y la haga a Dios fructífera, es decir, que dé muchos frutos para la gloria de Dios, para el bien de la iglesia. Durante este tiempo, estamos compartiendo las enseñanzas de un libro de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II que se llama El poder de la fe y de la oración de intercesión en el Nuevo Testamento. En este libro hay varias enseñanzas, todas muy buenas. Alabado sea Dios por su poder, por su gracia, por la fe, por su sabiduría. Nos ha concedido la gracia de preparar y de compartir todas esas enseñanzas con la finalidad de que recibamos esta enseñanza si se acreciente en nosotros el don de la fe, del amor, de la esperanza, y que recibamos todas las gracias que necesitamos. Hoy quiero compartirles esta enseñanza que se llama la oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias. Pero en primer lugar, quiero compartirles de verdad el poder que tiene Dios para concedernos todas las gracias que le pedimos en oración. El poder que tiene Dios para pedir todas las gracias que nosotros le pidamos por los demás, que es la oración de intercesión. En primer lugar, Dios ha dicho, Mateo 28:18, Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y puede concedernos todas las gracias que necesitamos. Jesucristo también, cuando enviado por el Padre Dios, por nuestro Padre Dios, dice cuando viene a la tierra, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea, para Dios nada hay imposible, hermanas y hermanos. Es que la oración tiene mucho poder, ¿no? Dios tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Pues como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6:13, el poder es un atributo esencial de la divinidad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
el Catecismo de la Iglesia Católica nos comparte esta gran enseñanza sobre el poder de Dios. Abro comillas. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo de la fe del credo nuestro. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. ¿Qué dice el Catecismo en el numeral 268? Creemos que es esa omnipotencia universal, porque Dios, que ha creado todo, Génesis 1.1, Juan 1.3, rige todo y lo puede todo. Es amorosa, ¿no? Porque Dios es nuestro Padre, Mateo 6.9. Es misteriosa, porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad, ¿no? Como dice San Pablo, 2 Corintios 12.9 y 1 Corintios 1.18. Dice la Escritura en el Salmo 115.3, todo cuanto le place lo realiza. Hermanos y hermanos, creamos la Escritura, creamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, porque Él creó todo cuanto existe en el cielo y en la tierra. Él creó lo visible y lo invisible. Él creó tronos, potestades, todo lo creó Dios, ¿no? Lo creó Dios en la compañía de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por eso, la eficacia de la oración de intercesión. En 1 Juan 5, 14 al 15 dice la Escritura, tenemos confianza en Dios, o sea, fe, confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Él nos escucha. En Isaías 65, 24, nos dice la Escritura que Dios no solamente escucha, sino responde y nos concede lo que le pidamos. Dice así la Escritura, Isaías 65, 24, antes que me llamen, les responderé. Él es un Dios Padre que nos escucha y nos responde a las plegarias que le hacemos. Nos concede, cuando está de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, todo lo que le pedimos. Antes que me llamen, dice Dios, les responderé. Y antes que terminen de hablar, habrán sido escuchados, habrán sido atendidos. No hay nadie en el cielo y en la tierra como nuestro Padre Dios, que es amor, que es nuestro papá. Porque recordemos, hermanas y hermanos, que de nuestros padres que fueron como creadores con Dios, ¿no? Recibimos la naturaleza humana, este cuerpo humano, pero quien creó nuestra alma espiritual y inmortal fue nuestro Padre Dios. El alma que Dios creó en cada una y en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, es espiritual e inmortal, jamás muere, ¿no? El alma que Dios creó es espiritual e inmortal, y la creó Dios. Dios nos creó porque nos ama, porque nos quiere. Dios nos creó para conocerle, para amarle, para adorarle, para servirle, para glorificarle. Dios nos creó para que cada uno de nosotros aquí en la tierra cumplamos una misión y una vocación concreta. Dios nos creó para que conozcamos su proyecto de salvación, su plan de salvación, es decir, la sagrada revelación, la Escritura. En la Escritura Dios nos revela el plan de salvación en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, que son el programa de vida que Jesucristo nos dejó para vivir. Hermanas y hermanos, Dios nos concede, nos escucha porque somos sus hijas y somos sus hijos, de manera que Él nos responde, nos concede todo lo que le pedimos. De manera que el intercesor, estamos hablando en estos días de la oración de intercesión, debe tener en cuenta las promesas de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
Pero entonces yo he dicho que la oración y la fe son la llave de oro. Es como una gracia de Dios. La llave significa en el Evangelio poder, la llave de oro, ¿no? Para abrir el trono de la misericordia de Dios. Si tenemos la fe, que es un don de Dios, y la oración son como una llave de oro, para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedirle a Él y recibir todas sus promesas, todas sus gracias. Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 22, dijo esta promesa. Y nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, en la promesa de Cristo, en las promesas de Dios. Jesús dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, mis promesas nunca dejarán de cumplirse, mis promesas nunca pasarán, siempre se cumplen. Y Jesús dijo, le respondió, yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis, ¿no?, lo de la higuera, sino que el Señor con sus discípulos maldijo una higuera porque no ha producido frutos, sino que si aún decís a este monte, es la promesa de Dios, quítate y arrójate al mar, así se hará, ¿no? Y todo cuanto pidáis con fe en la oración lo recibiréis. Jesús dijo, todo lo que digan en mi nombre yo lo haré. Pero Jesús dijo también, no solo lo que digan. Marcos 11, no, 11:22 estoy leyendo. Pero en Marcos 14:24, Jesús dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean, o sea, tengan fe, que ya lo han conseguido, o sea, que Dios ya escuchó nuestras plegarias, que Dios nos lo va a conceder y lo recibirán. Y eso sí, Jesús nos pone una condición para darnos todas las gracias, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que su Padre, que está en los cielos, les perdone a ustedes sus pecados. De manera que esa es la confianza, la fe, ¿no? Pero Jesús dijo también en Mateo 18, 19 al 20, mire, le estoy compartiendo las promesas de Dios. Es que miren, hermanas y hermanos, es que si leemos la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, si diariamente leemos esta bendita palabra de Dios, vamos creciendo en la fe. San Pablo en Romanos 10:17, cuando habla a los romanos, les dice, es que la fe divina, la fe de Dios, la fe de Jesucristo viene como resultado de oír la palabra de Dios, de oírla, de escucharla, de entenderla, de vivirla, de proclamarla. Vamos creciendo en la fe, creciendo, vamos madurando, vamos creciendo en la fe. Porque no es lo mismo hacer una oración sin fe que una oración con fe. No es lo mismo, qué pena. Jesús dijo, Mateo 18:19, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Tan bello esta promesa de Dios. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Pero en Mateo 11:24-25, que ya lo vimos, esa promesa que dice, todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendrás, ¿no? Dios nos lo concede ya, en el momento, si esa es la voluntad de Dios. Nos lo concede paulatinamente, pero nos lo concede. O nos lo concede después de un tiempo, pero nos lo concede. O nos lo concede en la forma que nosotros no nos esperábamos que nos iba a conceder esa gracia. Pues Dios Él sabe cómo nos concede todas las gracias para nuestro bien. Por eso Jesús dijo también, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús dice, porque todo el que pide recibe. Hermanas y hermanos, abre tu corazón a Papá Dios, a nuestro Padre Dios. Ábrale tu corazón a Jesucristo. Porque todo lo que tú pidas con humildad y con fe, lo recibirás. Jesús dijo, el que busca, halla. Si tú buscas a Dios, lo puedes encontrar aquí desde la tierra, lo puedes encontrar. Si tú buscas a Jesucristo,
Jesucristo viene a tu vida. Puede hoy encontrarlo y puede tener un encuentro nuevo, vivo, personal, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado, ¿no? Y el que llama a la puerta, dijo Jesús, el que llama a la puerta del cielo, pues se le abren las puertas del cielo. Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas capítulo 3, ¿no? Lucas 3, verso 21 al 23, Jesús estaba siendo bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Y miren la oración que hizo Jesús. Dice así: sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, vea la oración de Jesús, tan bello este Dios nuestro. Y mientras oraba, el cielo se abrió. ¡Qué maravilla! El cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó. Porque Jesús está pidiendo que viniera el Espíritu Santo de una manera nueva sobre él y lo ungiera en el área del poder. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como de una paloma y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Jesús estaba pidiéndole a Papá Dios y Dios también le habló: tú eres mi Hijo elegido, a quien yo amo. O sea que la oración es una conversación con Dios. Y Dios responde, ¿no? Hay que saber escuchar a Dios, porque Dios nos habla desde su Evangelio. Dios nos habla desde la Sagrada Escritura. Dios nos habla también a través de la iglesia. Dios nos habla de mil formas. Pero hay que saber escuchar a Dios. Dios nos habla a la conciencia, dice el Concilio Vaticano II. Dios nos habla. No crean que Dios está mudo, por favor, no. Dios responde a nuestra plegaria. Y dice Jesús: oiga, ¿o hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le da una piedra, o si le pide un pez le da una culebra? Y Jesús dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, mire la promesa, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Mire, Dios nos da todas las cosas que necesitamos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestros estudios, a nivel de nuestra profesión, a nivel de nuestro trabajo. Dios nos da todas las cosas que le pedimos y que necesitamos. Ahí dice Jesús, nos da las cosas. Jesús dijo en Juan 6:35, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Dios es providente, compasivo, misericordioso y nos da lo que le pedimos, tanto los bienes espirituales como los bienes temporales, los bienes económicos, los bienes materiales. Nos da el pan nuestro de cada día. Por eso en la oración le decimos: Padre nuestro, danos el pan suficiente para cada día, para mí, mi esposa, mis hijos, danos el pan nuestro de cada día. Y Dios no nos lo da, pero hay que pedirlo con humildad y con fe. Esa es la oración. Bueno, pero dice el Señor en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Juan 15:7. Todo lo que ustedes piden en oración, ¿no? Si ustedes siguen unidos a mí, pidan lo que quieran y se les dará. Es que en la oración tenemos todas las gracias, podemos conseguir todas las gracias que no hemos conseguido de otra forma. En Juan 14:13, también tenemos que pedirle a Jesucristo. Juan 14:13 al 14, Jesús dice: en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. Jesucristo resucitó, está vivo
Dijo, yo me quedaré con vosotros vivo todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está de una manera especial, vivo, escondido, real y verdadero en el sacramento de la Eucaristía. Busquémoslo allí. Jesucristo también está en medio de una familia orante, de una comunidad orante. Jesús dijo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque Él resucitó y está vivo. Jesús dijo, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y cuando invocamos a Jesucristo, Él nos concede lo que le pedimos, todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 23 al 24, dice, aquel día ya no me preguntarán nada. En verdad les digo, lo que pidáis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora, dice Jesús, nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Juan 16, 23, 24. Son las promesas de Dios. Y vuelvo a repetir esa palabra que tanto me gusta, Isaías 65, 24. Antes que me llamen, yo les responderé. Aún estarán hablando y yo les responderé. Esto es una realidad, hermanas, hermanas queridas, hermanos. Esto es una realidad. Jesús nos da todo lo que le pidamos. Por ejemplo, a mí me parece que lo más importante es orar por la conversión de los miembros de nuestra familia, porque perdieron la fe quizás, o porque tienen muy poca fe. Dice la palabra de Dios en San Pablo a los Romanos, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Entonces Jesús dijo, Juan 6:65, agregó, no les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no le ha concedido esta gracia. Pidámosle a Dios, Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, concédeme esta gracia y concédele la gracia a los miembros de mi familia, de mi hogar, que vuelvan a ti, que se conviertan a ti, a Jesucristo, a su evangelio, que reciban de una manera nueva tu Santo Espíritu, que te reciban a ti. Pidámosle para que Dios les conceda la gracia, que ellos se arrepientan, reconozcan que se han equivocado en la vida. Todos nos hemos equivocado en la vida, unos más, otros menos. Que nos conceda la gracia del arrepentimiento, del perdón de los pecados, que nos liberes de la opresión del diablo, que nos liberes de la esclavitud del pecado, que nos sane la enfermedad del alma y del cuerpo. Pidámosle a Dios que nos conceda la conversión de los miembros de nuestra familia. Y hay una promesa en la Biblia, en Hechos 16:31. Cree tú en el Señor Jesucristo y serán salvados tú y toda tu familia. Pero tenemos que orar, hermano. Entonces la oración de intercesión. Quiero leerles porque el tiempo es oro acá. Miren, hermanos, una persona que quiere ganar una victoria en medio de la batalla tiene que vivir su vida de rodillas. Porque la oración es eficaz, puede mucho, porque Dios escudriña los corazones y contesta según su voluntad. Tal vez tú lleves orando mucho tiempo por amigos, familiares, personas o diversos asuntos y aún no has visto la respuesta. Pero no dejes de orar, no dejes de hacerlo. ¿No? Yo también soy testigo de que si estoy de pie y puedo escribir y puedo predicar el mensaje de Dios, es porque tengo unos padres, una familia, amigos, hermanas en la fe que oraron por mí, que oran a mi favor. Y aunque no siempre recibo las respuestas de forma que espero, sí recibo mucho de lo que necesito en el tiempo de Dios. Él me guarda y me libra de muchos peligros. Y cuando vayas a orar, recuerda, no solo pedir por ti, pide también por los demás. Pide por ellos con la misma intensidad que si lo estuvieras haciendo por ti o por alguien que amas mucho. Dios ama y bendice a las personas que sienten su responsabilidad de orar por los demás. Son tantas las oraciones intercesoras que hay en la Biblia, pero estas son algunas de las que quise traerles como ejemplo. Si ustedes desean más ejemplos, pueden escudriñar las Escrituras y encontrarán historias interesantes de hombres y mujeres que se pararon en la brecha e hicieron la diferencia. Levanta tu voz, levanta tu vallado en favor de otros. Y termino con esto.
San Simeón, hablando de la necesidad de la oración para la conversión de los hombres, dice lo siguiente, abro comillas: el hombre esclavo del pecado yace al borde del camino paralizado mentalmente, siendo un horrible espectáculo para los que tienen ojos y lo ven, incapaz de ir al médico por sí mismo. Solo puede esperar que algún médico caritativo que aparezca en su camino sea un intermediario y amigo de Dios, y que intervenga para reconciliarlo con Él. San Simeón sostiene que el hombre por sí mismo no puede trabajar para conseguir su metano y a su conversión está totalmente desvalido. Si por fortuna, dice San Simón, se encuentra con un amigo de Dios, debe confiar en él y obedecerlo sin reserva. Y si te pide que permanezca en quietud diciendo, siéntate aquí sin salir hasta que seas cubierto por el poder de lo alto, obedécele sin reservas. Y si te pide que permanezca en quietud diciendo, siéntate aquí, no, sin salir hasta que seas cubierto del poder de lo alto, obedécele sin tardanza, con esperanza firme y gozo insaciable, porque ese maestro es sincero y no te engañará. Bajará sobre ti aún en esta vida el Espíritu mismo, el poder del Espíritu Santo, invisible en forma de fuego, pero lo percibirás en forma de luz espiritual con tranquilidad y gozo. Entonces, todo pensamiento, dice San Simeón, todo pensamiento, deseo compulsivo desaparecerá. Las pasiones del alma serán ahuyentadas. Toda enfermedad del cuerpo será curada. Los ojos del espíritu se aclararán y recibirán las promesas de la bienaventuranza. Y luego, como en un espejo, el alma ve hasta las más pequeñas faltas y se sumerge en las profundidades de la humildad, y al apreciar la magnificencia de su gloria, ¿no?, se llena de gozo y felicidad admirando esta maravilla que sobrepasa toda esperanza. Las lágrimas vienen a los ojos y de este modo un hombre es cambiado totalmente y llega a conocer a Dios como Él lo conoció en un principio. Hermanas y hermanos, pidámosle a Dios que nos regale el don de la oración, su espíritu de gracia de oración, y que nos regale el carisma del poder de oración para interceder y orar por las demás personas, y sobre todo pidiéndole a Dios que les dé la gracia de su conversión, que la libere de la opresión del maligno, que la libere del pecado, que nos perdone todos nuestros pecados y que sane las heridas del alma y del cuerpo. El Señor los bendiga. Continuamos compartiendo enseñanzas. Feliz día. Pero yo te digo, estimado amigo, que a Dios de tu vida no puedes sacar. Por eso, cree en Dios.